Siempre he pensado que el amor era sinónimo de sacrificio, hasta que mi propio hijo me demostró lo equivocada que estaba. Tras un pequeño accidente sin importancia, se ofreció a llevarme al hospital. Confié en él, por supuesto, ¿cómo no iba a hacerlo? Pero en lugar de llevarme a casa, me abandonó al borde de una desolada carretera industrial, con la llovizna helada de Bilbao calándome los huesos y el viento del norte cortando mi piel. Me espetó entre risas que el frío me sentaría bien, que ya estaba acostumbrada a sufrir. Lo que mi querido hijo olvidó es quien construyó su vida, quien financió cada uno de sus caprichos y cada paso de su exitosa carrera. No le supliqué. No corrí tras su coche. Hice una sola llamada, en silencio, mientras el frío intentaba vencerme, y congelé absolutamente todo lo que él creía que era suyo. El termómetro del coche marcaba unos míseros 5 grados cuando Javier vino a buscarme esa mañana. Lo observaba desde la ventana de mi pequeño apartamento en el barrio de Indauchu. Estaba sentado en su flamante BMW plateado, con el motor en marcha, absorto en la pantalla de su móvil en lugar de subir a llamar al timbre. Era tan típico de él ahora, esperar que yo, su madre, bajara corriendo como si fuera una de sus empleadas, no la mujer que le dio la vida. Me tomé mi tiempo, saboreando cada segundo de su impaciencia. Me puse el abrigo, no el grueso y práctico que había comprado en las rebajas del Corte Inglés el año pasado, sino el abrigo fino de lana de cachemira que había pertenecido a mi difunto Mateo. Javier me había comentado más de una vez, con ese tonillo condescendiente suyo, que ese abrigo me hacía parecer una viuda de otra época, alguien anclado en el pasado. Pero era lo único que me quedaba de Mateo, su olor, su tacto, y ni todo el frío del invierno vizcaíno iba a impedirme llevarlo puesto. Cuando finalmente bajé, Javier ni siquiera levantó la vista del teléfono mientras yo me acomodaba en el asiento del copiloto. Me espetó que llegaba tarde, poniendo el coche en marcha con un movimiento brusco. Le respondí con una calma glacial que buenos días a él también, que yo estaba bien, gracias por preguntar. Soltó un suspiro, ese suspiro que había perfeccionado desde la adolescencia, como si mi mera existencia fuera un obstáculo personal en su ajetreada agenda. Me anunció que después de la cita con el médico, teníamos que hablar. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la voz serena, preguntándole de qué quería hablar. Me dijo que sobre mis arreglos, sobre mi futuro. ¿Arreglos? Como si yo fuera un mueble viejo que necesitara ser reubicado en un trastero. Miré por la ventanilla las calles mojadas de Bilbao, los edificios señoriales reflejándose en los charcos, y recordé cuando Javier tenía 10 años y me suplicaba que no fuera a trabajar los días de temporal, aterrado de que me pasara algo. Ahora, a sus 40 años, hablaba de mí como si fuera un problema logístico que resolver. El accidente había sido una tontería, un resbalón en los adoquines húmedos del casco viejo 3 días atrás, que me había dejado con un par de moratones y una muñeca dolorida. Pero Javier había insistido en que era una señal de que me estaba volviendo poco fiable. Su mujer, Mónica, había usado la palabra carga por teléfono, cuando creía que yo no la oía. Una carga. Después de todo lo que había sacrificado por él. Intenté cambiar de tema, preguntando por mi nieta Sofía, de 17 años. Me dijo que estaba muy ocupada con la selectividad, que tenía mejores cosas que hacer que visitar a su abuela. Mentira. Sofía me había mandado un WhatsApp la noche anterior preguntando si podía venir a verme el fin de semana. Javier probablemente se lo había prohibido, como había hecho tantas otras veces. Le dije directamente que yo no era una carga, que solo había tenido un pequeño accidente, algo que le pasa a cualquiera. Se detuvo en un semáforo en rojo y finalmente me miró. Sus ojos, que una vez fueron tan cálidos como los de su padre, ahora eran fríos, calculadores. Me recordó que tenía 68 años, que vivía sola en ese apartamento minúsculo, y me preguntó qué pasaría si me caía y nadie se daba cuenta durante días. Le contesté que tenía vecinos, que tenía amigos. Me lanzó una pregunta envenenada, queriendo saber cuándo había sido la última vez que alguien que no fuera de la familia me había visitado. La pregunta dolió, porque sabía la respuesta. Habían pasado meses. Después de la muerte de Mateo, y especialmente después de que Javier empezara a comentar lo inapropiado que era que su madre se relacionara con extraños,
había dejado de esforzarme por mantener mis amistades. Continuó, adoptando ese tono condescendiente que usaba con sus subordinados, explicándome que Mónica y él habían estado investigando algunas opciones. Hablaba de lugares realmente agradables donde podría tener compañía, actividades. Residencias de ancianos. Comunidades para mayores con servicios médicos, chef, entretenimiento. Un paraíso, vamos, solo faltaban los unicornios. Le dije que no antes de que pudiera seguir. El semáforo se puso en verde y aceleró bruscamente. El resto del viaje hasta la consulta del doctor Morales transcurrió en un silencio tenso, pero podía sentir su irritación irradiando desde el asiento del conductor. Era la misma energía que tenía de niño cuando no conseguía lo que quería, esa rabia silenciosa y contenida que eventualmente explotaría. La cita médica fue rutinaria. El doctor confirmó lo que ya sabía, algunos moratones y una muñeca torcida que sanaría en una semana. Nada que justificara el drama de Javier. Pero cuando volvimos al coche, su comportamiento había empeorado. Le dije, mientras me abrochaba el cinturón, que estaba perfectamente, que solo necesitaba un poco de ibuprofeno. Él solo murmuró un sin arrancar el motor. En su lugar, sacó su teléfono y comenzó a teclear furiosamente. Lo observé, notando cómo se tensaban sus hombros con cada mensaje. Finalmente, su teléfono sonó. Era Mónica. Respondió bruscamente, confirmando que estaba conmigo, que no había cambiado de opinión sobre nada. Dijo que lo sabía, y se bajó del coche para continuar la conversación, dejándome sentada en el frío. A través del parabrisas empañado, veía sus gestos exagerados, como caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Cuando volvió, 10 minutos después, algo en su expresión había cambiado. Había una dureza en su mirada que no estaba allí antes. Le pregunté si todo estaba bien. Me respondió que todo estaba perfecto, absolutamente perfecto, mientras arrancaba el motor. En lugar de tomar la ruta familiar de regreso a mi apartamento, giró hacia el este, hacia los polígonos industriales que bordean la ría del Nervión. Al principio no dije nada, pensando que quizás había decidido tomar un atajo por el tráfico. Pero cuando pasamos el último semáforo y la carretera se convirtió en un camino de grava, finalmente hablé. Le pregunté a dónde íbamos. Respondió que quería enseñarme algo. Le dije que allí no había nada, solo naves abandonadas y el esqueleto de una fábrica olvidada. Me interrumpió, con una voz extrañamente calmada, diciendo que creía que necesitaba aprender a valerme por mí misma. Detuvo el coche en un descampado donde el camino de grava se encontraba con las vías del tren. A lo lejos, se veían las siluetas de los cargueros en el puerto, pero no había nada más. Ni casas, ni tiendas, ni gente. Solo la llovizna, el viento y el gemido ocasional de un tren de mercancías. Le dije que no tenía gracia, que me llevara a casa. Se quedó sentado un momento, con las manos en el volante, mirando al frente. Cuando habló, su voz era tan baja que apenas podía oírla por encima del viento. Me preguntó si sabía lo que Mónica le había dicho la noche anterior. Que le había dicho que yo era como una sanguijuela, que me aferraba a ellos porque no tenía nada más en mi vida. Las palabras me golpearon como una bofetada. Le dije que eso era cruel. Me preguntó si era cruel o si era la verdad. Se giró hacia mí y, por primera vez en años, vi algo en sus ojos que me asustó. No era ira. Era algo peor. Era asco. Me acusó de haberme pasado la vida haciéndome la mártir. Le recordé que había sacrificado todo por él, que había tenido 3 trabajos para pagarle la universidad, que había gastado mis ahorros para financiar su empresa. Le dije que lo hice porque lo amaba, porque quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Me espetó que no, que lo hice porque necesitaba sentirme necesaria, y que ahora que él había construido su propia vida, su propia familia, yo todavía esperaba que fuera su niño agradecido. Me bajé del coche antes de que pudiera detenerme. El viento helado me cortó la cara como cristales, pero necesitaba aire. Me gritó que volviera al coche. Le dije que no hasta que me dijera qué estaba pasando realmente. Salió del coche también, dejándolo en marcha.
Podía ver su aliento. La calidez de un extraño me había salvado la vida. Cuando desperté en la habitación del hospital, lo primero que vi fue a un muchacho sentado en la silla junto a mi cama. Aún llevaba su uniforme de trabajo azul marino de Euskotren, con las manos envueltas alrededor de un vaso de plástico con un café de máquina de aspecto deplorable. Tenía unas ojeras profundas que sugerían que había pasado allí toda la noche. Me preguntó cómo me sentía en cuanto vio que había abierto los ojos. Su voz era un susurro grave, preocupado. Mi garganta estaba seca como el esparto. Logré carraspear que me sentía como si me hubiera atropellado un tren de cercanías, y él sonrió ante mi intento de humor negro. Me explicó que los médicos decían que había tenido suerte, una hipotermia en su primera fase, pero que me habían encontrado a tiempo. Dijo encontramos, como si fuéramos un equipo. Le pregunté su nombre. Aitor. Aitor Ortiz. Me contó que trabajaba, trabajaba, en el turno de noche, haciendo el mantenimiento de las vías. Estaba saliendo cuando me vio. La palabra trabajaba resonó en la habitación esterilizada. Se encogió de hombros, pero pude detectar una tensión en el gesto. Su turno terminaba a las 6 de la mañana. Suponer que llegar 3 horas tarde para entregar el parte no le había sentado bien a su supervisor era quedarse corto. La cruda realidad me golpeó como una ola de frío. Había perdido su trabajo por ayudarme. Me dijo que no me preocupara, que su jefe era un capullo de manual y que de todas formas ya era hora de buscar algo mejor. Había una ligereza forzada en su forma de decirlo, pero pude ver la preocupación real en sus ojos. Este joven, Aitor, había sacrificado su empleo para salvar a una completa desconocida y encima intentaba que yo me sintiera mejor. Le pregunté si tenía familia. Su expresión se suavizó. Su abuela, su Amon había muerto el año pasado. Eran solo ellos dos. Él la cuidó durante sus últimos años, después de que ella sufriera un derrame. ¿Y sus padres? Su madre se fue cuando él tenía 12 años. Su padre se encogió de hombros de nuevo, nunca lo conoció realmente. Pero su Amon ella lo había criado bien. Me dijo que ella le enseñó que cuando ves a alguien que necesita ayuda, no miras para otro lado. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Aquí estaba este joven, que había perdido tanto, que claramente tenía tan poco, y sin embargo había arriesgado todo para ayudar a una anciana que ni siquiera conocía. El contraste con mi propio hijo era tan agudo que casi me quitó el aliento. Le pregunté por qué se había quedado. Los de la ambulancia llegaron, me trajeron aquí, él podría haberse ido. Aitor miró sus manos, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Dijo que, sinceramente, no lo sabía. Solo quería asegurarse de que estuviera bien. Me confesó que cuando encontró a su abuela después del derrame, él era solo un niño asustado. Nadie se quedó con él en el hospital. Tuvo que esperar solo durante horas, sin saber si ella. Se detuvo, aclaró la garganta. Supongo que no quería que nadie más pasara por eso. Las lágrimas amenazaron con derramarse, pero las contuve. Le pregunté si alguien había llamado, preguntando por mí. Los médicos le habían dicho que intentaron contactar con mi número de emergencia, pero que no funcionaba. Por supuesto que no. Javier probablemente lo había bloqueado después de abandonarme. O tal vez, simplemente, no estaba respondiendo llamadas relacionadas conmigo. Le pedí a Aitor si tenía mi bolso. Sí, lo tenía. Se inclinó y lo recogió del suelo. Los sanitarios lo habían traído conmigo. Cogí el bolso con manos temblorosas y busqué dentro. Mi cartera estaba allí, pero notablemente más ligera. Revisé rápidamente mi DNI, mi tarjeta sanitaria, pero todo mi efectivo, los pocos billetes que llevaba, había desaparecido. También faltaba mi tarjeta de débito. Alguien había registrado mi bolso, dije más para mí misma que para Aitor. No era mucho dinero, pero era importante. Muy importante. Porque Javier tenía acceso a esa cuenta de débito. Era una cuenta conjunta que habíamos abierto años atrás para que él pudiera ayudarme con las compras cuando estuve enferma con una gripe fuerte. Nunca la habíamos cerrado.
Pero lo que Javier no sabía era que esa cuenta contenía exactamente 300 euros. Todo lo demás, todo lo importante, estaba en cuentas que él desconocía, bajo el control de fideicomisos que yo había establecido muy cuidadosamente años atrás. Mateo siempre me había dicho, Isabel, eres demasiado lista para tu propio bien. Pero por primera vez en meses, me sentí agradecida por cada instinto paranoico que me había llevado a proteger mis verdaderos activos. Aitor me preguntó si necesitaba que llamara a alguien, a mi hijo tal vez. La pregunta inocente me golpeó como un puñetazo. Le dije que no había nadie a quien llamar. Aitor estudió mi cara con esos ojos amables y supe que no me creía del todo, pero no insistió. Una enfermera entró para revisar mis constantes vitales y me informó de que podría irme a casa esa misma tarde si mi temperatura se mantenía estable. Cuando se fue, Aitor se puso de pie, diciendo que debería dejarme descansar. Le dije que esperara. No quería que se fuera. En las últimas 12 horas, había mostrado más preocupación genuina por mi bienestar que mi propia familia en meses. Le pregunté si tenía algún sitio donde estar hoy. Me dijo que suponía que debería empezar a buscar trabajo. Le invité a comer conmigo cuando saliera, en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento, para agradecerle apropiadamente lo que había hecho. Su sonrisa fue genuina y cálida. Le encantaría. Después de que se fuera, me quedé tumbada mirando el techo y pensando. Javier creía que me había dejado para morir, pero en su lugar, me había dejado para recordar quién era realmente. Soy Isabel Montero. Mantuve a flote a una familia durante 20 años después de que mi marido muriera. Construí un negocio de contabilidad desde cero mientras criaba a un hijo adolescente. Invertí y gestioné el dinero lo suficientemente bien como para financiar la empresa de Javier y aún así mantener mi propia seguridad financiera. No soy una víctima. Soy una superviviente. Y era hora de que Javier aprendiera la diferencia. Busqué en mi bolso otra vez, esta vez más a fondo. Ahí estaba, en el bolsillo interior con cremallera que Javier no se había molestado en revisar, mi pequeña agenda de cuero. Dentro estaba el número que necesitaba. Elena Aguirre, mi abogada de patrimonio. Cuando una enfermera diferente llegó para el turno de tarde, le pedí si podía usar el teléfono de la habitación. Por supuesto, cariño. Marqué el número de memoria. Elena respondió al segundo timbre. Bufete Aguirre y Asociados. Le dije que era yo, Isabel Montero. Su voz se llenó de sorpresa y calidez. Isabel. ¿Cómo estás? No he sabido de ti en meses. Le respondí que había estado mejor y que necesitaba que activara el protocolo cero absoluto. Hubo una larga pausa en el otro lado de la línea. El protocolo cero absoluto era algo que habíamos establecido 3 años atrás, después de que Javier comenzara a hacer comentarios sobre optimizar mis finanzas. Era un plan de contingencia que pondría todos mis activos bajo protección legal inmediata si alguna vez sentía que estaban siendo amenazados. Elena me preguntó si estaba segura, que una vez que lo hiciéramos, sería muy difícil de revertir. Le aseguré que estaba completamente segura. Me preguntó qué había pasado. Le conté todo. El viaje al hospital, la conversación en el coche, el abandono en las vías del tren. Cuando terminé, Elena se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, habló, su voz era un témpano de hielo. Estoy aquí, Isabel. Tan enfadada que apenas puedo hablar. Dame una hora. Todo estará congelado para las 5 de la tarde. Le di las gracias. Me dijo que no se las diera todavía, que cuando terminaran con esto, mi hijo iba a descubrir exactamente sobre qué cimientos de arena había construido su vida. Después de colgar, me recosté contra las almohadas y cerré los ojos. Por primera vez en años, me sentí realmente en control de mi propia vida. Cuando Aitor regresó esa tarde para acompañarme a comer, había algo diferente en mi postura. Él lo notó de inmediato. Se le ve mejor, Isabel. Más fuerte. Le respondí que me sentía más fuerte. Cogí su brazo mientras caminábamos hacia el aparcamiento. Le pregunté si podía hacerle una pregunta más. Me dijo que por supuesto.
Le pregunté qué haría si alguien lo traicionara. Javier está a punto de recibir las primeras señales de que su mundo se está desmoronando, pero primero, Aitor y yo necesitábamos comer. Elegí el pequeño restaurante de Iñaki, a la vuelta de la esquina de mi portal, no porque la comida fuera excepcional, que lo era, sino porque Iñaki me conocía desde hacía años. Era uno de los pocos lugares donde todavía me sentía como una persona real, no como una obligación. En cuanto entramos, Iñaki, un hombretón vasco con manos como palas y un corazón que no le cabía en el pecho, salió de detrás de la barra. Me espetó que no se me había visto el pelo en semanas, preguntándome dónde me había metido. Le respondí con una media sonrisa que andaba de aventuras. Le presenté a Aitor y observé cómo Iñaki evaluaba la situación en un instante, una mujer mayor con un joven que claramente no era de la familia, ambos con la ropa un poco arrugada y yo con una expresión en la cara más dura de lo habitual. Iñaki era de la vieja escuela, sabía reconocer a alguien que había pasado por un mal trago. Nos dijo que nos sentáramos donde quisiéramos, que hoy invitaba a la casa. Le dije que no era necesario, pero él insistió, diciendo que en sus 50 años en este país había aprendido que cuando alguien entra en su restaurante con esa mirada, necesita algo más que comida, necesita saber que todavía queda gente buena en el mundo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver el balcón de mi piso. Aitor pidió un menú del día sencillo, yo pedí lo de siempre, sopa de pescado y un trozo de merluza a la plancha. Comida que reconforta el alma. Después de que Iñaki se alejara, Aitor me preguntó si quería hablar de lo que realmente había pasado el día anterior. Le pregunté a qué se refería. Me miró fijamente y me dijo que se había encontrado a una mujer de 68 años en las vías del tren en pleno invierno, con solo un abrigo fino y sin teléfono. Eso, dijo, no era un accidente. Estudié su rostro. No había curiosidad morbosa, solo una preocupación genuina y algo más, esa clase de entendimiento que viene de haber visto demasiada crueldad en la vida. Le conté la verdad. Mi hijo me dejó allí. Me preguntó por qué. La pregunta, tan simple, me desarmó más que cualquier expresión de horror. Porque piensa que soy una carga, porque a su mujer le resultó una vergüenza, porque, me detuve, buscando las palabras. Porque querían el dinero sin la responsabilidad que conllevaba. Aitor asintió lentamente. Me preguntó si el dinero estaba protegido. Le dije que sí, que llevaba años protegido, que mi difunto Mateo era paranoico con esas cosas y que yo había heredado parte de esa paranoia. Me dijo que bien, que muy bien, porque cualquiera que deja a su madre para que muera en una tormenta no merece ningún tipo de recompensa. Nuestra comida llegó y comimos en un silencio cómodo durante unos minutos, pero mi teléfono, el del hospital que había pedido prestado, comenzó a sonar. Era Elena. Me preguntó dónde estaba. Le dije que comiendo. Me informó de que ya estaba hecho. Todo congelado a partir de las 16:47. Las líneas de crédito, las cuentas fiduciarias, los avales de la empresa. Todo. También había presentado la documentación para transferir la administración del fideicomiso principal a su bufete, tal y como habíamos discutido. Le pregunté cuánto tardaría en darse cuenta. Me dijo que dependía de cuando intentara usar una tarjeta de crédito o acceder a los fondos de la empresa. Pero, Isabel, había algo más. Había recibido una llamada hacía 20 minutos de su banco, preguntando por una actividad inusual en su cuenta de débito. Sentí un nudo en el estómago. Alguien había intentado transferir 3.000 euros a una cuenta externa esa misma mañana. La transferencia fue bloqueada porque el banco notó que se originó desde una dirección IP diferente a la habitual y porque el importe era inusualmente alto para esa cuenta. Una furia fría se apoderó de mi pecho. Era Javier. Debía haber cogido mi tarjeta cuando registró mi bolso. Le conté a Elena que alguien había cogido mi dinero y mi tarjeta después de dejarme en las vías. Solo podía haber sido él. Hubo una larga pausa. Cuando Elena habló de nuevo, su voz tenía un filo que no le había escuchado antes. Me dijo que eso era robo. Robo a una persona mayor. Me dijo que, si quería, podía hacer que arrestaran a mi hijo esa misma tarde. La oferta quedó suspendida en el aire entre nosotras.
Una parte de mí, la parte que todavía podía sentir el frío mordiéndome la cara mientras veía desaparecer las luces traseras de su coche, quería decir que sí inmediatamente. Pero miré a Aitor, que claramente podía oír la conversación, y vi algo en su expresión que me hizo dudar. Le dije a Elena que todavía no. Que quería ver qué hacía cuando se diera cuenta de que el dinero de verdad se había esfumado. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, pero que lo documentara todo. Si decidía empeorar las cosas, quería tener opciones. Después de colgar, Aitor se inclinó hacia adelante. Me preguntó por qué no quería que lo arrestaran, si había intentado robarme después de dejarme morir. Era una buena pregunta. ¿Por qué? Porque quiero que tenga la oportunidad de elegir hacer lo correcto. Si lo arresto ahora, siempre podrá decirse a sí mismo que fue víctima de un malentendido. Pero si le doy la oportunidad de venir a disculparse, de hacer las paces, y en su lugar elige redoblar la apuesta, entonces él sabrá qué tipo de persona es realmente. Aitor sonrió, pero era una sonrisa triste. Me dijo que su asterisco Amona asterisco solía decir algo parecido, que no puedes cambiar a la gente, pero puedes darle suficiente cuerda para que se ahorquen solos. Tu abuela suena como una mujer sabia, le dije. Lo era. También solía decir que la verdadera medida de una persona no era cómo trataba a la gente que podía hacer algo por ellos, sino cómo trataba a la gente que no podía hacer nada en absoluto. Esas palabras se quedaron conmigo mientras terminábamos de comer. Se me ocurrió que Javier había pasado tanto tiempo pensando en mí como alguien que no podía hacer nada por él, que había olvidado por completo que podía hacer cosas en su contra. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Diga. Era la voz de Javier, tensa, casi frenética. Mamá, ¿dónde demonios estás? Le respondí con calma que estaba comiendo. ¿Comiendo? Te he buscado por todas partes. Volví a donde te dejé y no estabas. Interesante. Así que había vuelto a buscarme. Eso era algo. Le pregunté cuándo había vuelto. Me dijo que esa mañana, sobre las 8. Dijo que pasaba algo raro con las cuentas. Le pregunté a qué se refería. Me contó que su tarjeta de crédito había sido rechazada en una gasolinera, y que cuando llamó al banco le dijeron algo sobre fondos congelados. Y luego, cuando intentó acceder a la cuenta de respaldo de la empresa, la cuenta de respaldo que está avalada por mis activos, sí, esa. Mamá, ¿qué está pasando? Podía oír el pánico real en su voz ahora, no solo confusión o frustración, sino miedo genuino. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que en la oficina, bueno, en el aparcamiento de la oficina, porque su tarjeta de acceso tampoco funcionaba. Supongo que es difícil mantener una oficina cuando no puedes pagar el alquiler. Me espetó que no tenía gracia, que qué había hecho. Le respondí que había hecho lo que debería haber hecho hace años, protegerme. ¿Protegerte? Soy tu hijo. Sí, lo eres. Eres el hijo que me dejó morir en una tormenta porque pensó que sería más conveniente que estuviera muerta. Hubo un largo silencio. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Menos pánico, más cálculo. Mira, tal vez reaccioné de forma exagerada ayer. Tal vez dejar que caminaras no fue lo mejor. ¿Dejar que caminara? Quería decir que podría haber manejado la situación mejor. Pero, mamá, tenemos que arreglar esto. Tengo empleados, tengo responsabilidades. No puedes destruir la vida de otras personas porque estás enfadada conmigo. Y ahí estaba. Ni una disculpa real. Solo manipulación y la sugerencia de que yo era la que estaba siendo irresponsable. Le pregunté si alguna vez se había preguntado cómo sobreviví anoche. Me dijo que obviamente había encontrado una manera de llegar a casa. Le conté que un extraño me había salvado, un operario de mantenimiento que vio a una anciana desplomada en la nieve y llamó a una ambulancia. Que había pasado la noche en el hospital, tratada por hipotermia. Otra pausa, más corta esta vez. Bueno, me alegro de que estés bien. Pero ahora tenemos que centrarnos en arreglar este malentendido. Le dije que no había ningún malentendido, que había consecuencias.
Me pidió que fuera razonable. A Javier iba a costarle todo, pero primero necesitaba encontrar un lugar donde quedarme que no fuera mi apartamento. Aitor me ayudó a subir a recoger algunas cosas esenciales después de comer. Cuando llegamos al quinto piso, pude oír los gritos desde el pasillo. Era Javier, golpeando el marco de mi puerta con el puño, gritando que abriera, que sabía que estaba ahí. Mónica estaba a su lado, sosteniendo su teléfono como si estuviera grabando la escena. Le susurré a Aitor si la estaba grabando. Él asintió, diciendo que probablemente era para demostrar lo irracional que estaba siendo yo. Los observamos desde la esquina del pasillo. Javier tenía un aspecto terrible, el pelo revuelto, la misma ropa de ayer, los ojos inyectados en sangre. Mónica, por el contrario, estaba perfectamente arreglada, su melena rubia impecable, su vestido de diseñador sin una arruga, como si esto fuera solo otro tipo de actuación social para ella. Llevaba unos tacones de aguja altísimos, de un rojo intenso que contrastaba con la sobriedad del Portal. Su bolso, un Birkin carísimo, colgaba de su brazo como un trofeo. Gritó mi nombre hacia la puerta, llamándome Isabel, con un tono que pretendía ser conciliador pero que estaba cargado de veneno. Dijo que esto era ridículo, que saliera y arreglara el desastre que había creado. El desastre que yo había creado, murmuré. Aitor puso una mano suave en mi brazo. Me preguntó si había otra forma de entrar a mi apartamento. Le dije que había una escalera de incendios que conectaba con mi balcón, pero que tendría que subir desde el apartamento de la señora Arantxa, en el cuarto piso. Me preguntó si confiaba en la señora Arantxa. Le respondí que más que en mi propia familia, aparentemente. Bajamos un piso y llamamos a su puerta. Arantxa era una mujer de 75 años, viuda de un marino mercante, que hacía las mejores rosquillas de anís del edificio. Abrió la puerta y me preguntó qué era todo ese ruido de arriba. Le dije que eran problemas familiares, y le pedí si podíamos usar su balcón para llegar al mío, que solo necesitaba recoger algunas cosas. Arantxa estudió mi rostro, luego miró a Aitor, y luego de vuelta a mí. Como Iñaki, tenía ese don de leer las situaciones rápidamente. Por supuesto, Isabel, pasa. Me dijo que tal vez después querría un café. Le di las gracias. Me tomó 15 minutos, que se me hicieron eternos, trepar por la escalera de incendios y entrar en mi propio apartamento desde el balcón. Podía oír a Javier y a Mónica todavía discutiendo en el pasillo, pero ahora su conversación había cambiado. Mónica sugería llamar a la Ertzaintza, denunciar que estaba mentalmente incapacitada. Javier le respondió que no funcionaría, que necesitarían informes médicos, testigos. Entonces Mónica tuvo una idea brillante. ¿Qué tal el conserje? No, el otro, ese chico sudamericano que estaba con ella en el restaurante. Apostaba a que se estaba aprovechando de ella. Dijo que los había visto por la ventana cuando pasaron por la cafetería, que yo le estaba dando dinero o algo así. Javier se quedó en silencio por un momento. Luego oí cómo le decía a Mónica que era una genio. Empaqué rápidamente ropa para unos días, mis medicamentos, mi portátil y, lo más importante, la caja de zapatos del armario que contenía todos mis documentos importantes. También cogí la grabadora digital que había usado para las reuniones de trabajo años atrás. Cuando bajé por la escalera de incendios, pude oír que Javier había comenzado a golpear la puerta otra vez, pero ahora gritaba cosas diferentes. Mamá, sabemos que hay alguien ahí aprovechándose de ti. Vamos a llamar a los servicios sociales. Aitor me estaba esperando en el apartamento de Arantxa con una expresión sombría. Le pregunté si lo había oído. Me dijo que cada palabra. Estaban tratando de construir un caso de que estaba siendo manipulada para poder hacerse con el control de mis finanzas. Arantxa apareció con una bandeja con café y rosquillas. Su hijo es muy ruidoso, y muy maleducado, dijo. No me gusta. A mí tampoco me gusta mucho en este momento. Me preguntó si necesitaba un lugar donde quedarme, que su sofá era muy cómodo. La oferta me conmovió tanto que casi lloré. Aquí estaba otra extraña, bueno, no exactamente una extraña, pero tampoco familia, ofreciendo ayuda sin pedir nada a cambio.
Le di las gracias, pero le dije que creía que era mejor si no estaba en el edificio por unos días, que no quería crearle problemas. Me preguntó a dónde iría. Miré a Aitor. Me dijo que tenía una idea mejor. Su vecino, un hombre mayor que se había ido 2 semanas a visitar a su familia a Ecuador, le había pedido que cuidara de su piso. Era un apartamento de una habitación, nada lujoso, pero estaba limpio y tenía todo lo necesario. Le dije que no podía pedirle eso. Él me respondió que no se lo estaba pidiendo, que me lo estaba ofreciendo. Arantxa asintió con aprobación. Es un buen chico. Acepta la ayuda cuando se ofrece con buen corazón. 1 hora después, estaba instalándome en un pequeño apartamento en el barrio de Santucho. Era modesto pero limpio, con una cocina pequeña y una vista a un patio interior donde los niños jugaban al fútbol a pesar del frío. Aitor me ayudó a desempacar mis pocas cosas, luego se sentó en la pequeña mesa de la cocina mientras yo preparaba café. Me preguntó qué pensaba hacer ahora. Le dije que, honestamente, no lo sabía. Que parte de mí quería simplemente desaparecer, mudarme a otra ciudad, empezar de nuevo. Y la otra parte, pensé en la pregunta mientras servía el café. La otra parte recuerda algo que mi marido solía decir. Decía que cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle a la primera. Javier me ha mostrado quién es. Le dije que sí, pero que también había otras personas involucradas. Su hija, Sofía. Bueno, ya no tengo muchos amigos, pero hay personas como Iñaki y Arantxa que podrían verse afectadas si esto se pone realmente feo. Mi teléfono sonó. Era Elena. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que si estaba en un lugar seguro. Le dije que sí. Me informó de que había recibido una llamada de un abogado que representaba a mi hijo. Estaban amenazando con demandar por lo que llamaban manipulación financiera de una persona mayor. También estaban sugiriendo que podría estar siendo influenciada indebidamente por una tercera parte. Miré a Aitor, que podía oír claramente la conversación. Él negó con la cabeza, pero no parecía sorprendido. Le pregunté a Elena qué tan serio era. Me dijo que legalmente, no mucho. Tenía documentación clara de que estas protecciones se establecieron años antes de cualquiera de estos eventos. Pero, Isabel, también había recibido otra llamada. De un periodista. Un periodista. Su nombre era Miquel Zavala. Decía que estaba trabajando en un reportaje sobre abuso financiero a personas mayores y que el nombre de mi hijo había aparecido en su investigación. Al parecer, cuando se congelaron todos esos activos ayer, se activaron algunos sistemas de alerta automáticos en los bancos. Mi corazón se aceleró. Le pregunté si esto se iba a hacer público. Me dijo que no necesariamente, que el periodista quería hablar conmigo, pero que no tenía por qué decir nada. Sin embargo, Isabel, creo que deberías considerar hablar con él. Le pregunté por qué. Me dijo que llevaba 15 años haciendo esto y que lo que mi hijo me había hecho no era único. Sucede todo el tiempo. Personas mayores siendo manipuladas, amenazadas o abandonadas por familiares que quieren su dinero. Y la mayoría de las víctimas nunca hablan porque sienten vergüenza, o porque no quieren lastimar a la familia, o porque no tienen los recursos para luchar. Miré por la ventana a los niños jugando en el patio. Uno de ellos, un niño pequeño, se había caído y estaba llorando. Inmediatamente, los otros niños dejaron de jugar y corrieron a ayudarlo. Sin dudarlo, sin calcular qué obtendrían de ello. Era el tipo de bondad instintiva que Javier había perdido en algún lugar del camino. Elena me dijo que el periodista parecía legítimo, que había investigado su trabajo y había ganado premios por reportajes de investigación sobre negligencia en residencias de ancianos y estafas dirigidas a personas mayores. No era un periodista sensacionalista. Le dije que me lo pensaría. Me dijo que por supuesto, pero que había algo más que debía saber. Mi hijo se había adelantado a los medios. Había una publicación en las redes sociales de la cuenta de su empresa desde esa mañana. Una publicación sobre cómo estaba navegando una crisis familiar y pidiendo oraciones y buenos deseos durante este tiempo difícil. Estaba pintando esto como si fuera yo la que estaba causando problemas.
Sentí esa furia fría otra vez, pero esta vez era diferente. Miquel Zavala llegó al apartamento prestado 2 días después, cargando una grabadora digital y una expresión que reconocí de inmediato. Era la misma mirada que yo solía tener cuando me enfrentaba a casos de contabilidad forense, la determinación tranquila de alguien que ha visto demasiados números que no cuadran. Era más joven de lo que había esperado, tal vez rondando la treintena, con el pelo oscuro y revuelto y unas gafas de pasta que se empujaba constantemente hacia el puente de la nariz. Había una intensidad en sus ojos grises que me hizo sentir, por primera vez, que alguien podría entender la historia completa, no solo la superficie del drama familiar. Llevaba una camisa de lino ligeramente arrugada y unos vaqueros gastados, una apariencia casual que contrastaba con la seriedad de su mirada. Aitor había insistido en quedarse durante la entrevista, sentado en una esquina de la pequeña sala como un guardián silencioso, su presencia era una declaración en sí misma. Miquel me dio las gracias por acceder a hablar con él, reconociendo lo difícil que debía ser. Le dije que me llamara Isabel, y que sí, era difícil, pero más difícil era quedarse callada. Colocó su grabadora en la mesa de centro y la encendió. Antes de empezar, quiso aclarar algo. Me dijo que su trabajo no iba sobre venganza o sobre humillar a nadie en concreto, sino que estaba trabajando en una serie de reportajes sobre los patrones de abuso financiero hacia las personas mayores, especialmente cuando involucraba a miembros de la familia. Me preguntó si quería que usara mi nombre. Me aseguró que podía mantener todos los detalles de identificación anónimos si lo prefería. Lo pensé. Una parte de mí quería que todo el mundo supiera exactamente lo que Javier había hecho. Pero otra parte, la que todavía recordaba enseñarle a andar en bicicleta en el parque de Doña Casilda, quería protegerlo de las últimas consecuencias de sus propias acciones. Le dije que lo mantuviera anónimo por ahora, pero que quería que la historia se contara correctamente, por supuesto. Consultó sus notas y me pidió que le contara sobre los arreglos financieros que tenía con mi hijo. Le conté todo. Cómo había financiado su máster en ESADE después de que Mateo muriera. Cómo había liquidado un fondo de inversión para darle el capital inicial para su empresa de consultoría tecnológica. Cómo habíamos estructurado las cuentas para que él pudiera acceder a líneas de crédito respaldadas por mis activos, pero siempre con la condición de que yo mantuviera el control final. Me preguntó si él sabía de esas salvaguardas. Le dije que las sabía, pero que no las entendía. Javier siempre fue listo, pero nunca con el dinero. Asumía que, porque podía acceder a los fondos, tenía control sobre ellos. La relación, le expliqué, comenzó a cambiar cuando su empresa empezó a tener éxito, cuando Mónica entró en escena. De repente, ya no era mamá, que me ayudó a construir esto, sino mamá, que me está frenando. Me pidió que fuera más específica. Empezó con pequeñas cosas, comentarios sobre mi apartamento, que era inadecuado para las reuniones familiares, sugerencias de que debería simplificar mis finanzas, presión para que les diera el control total de las cuentas para hacerlo todo más fácil. Miquel tomaba notas rápidamente. Le conté el incidente que me llevó a congelar los activos, el resbalón, la cita médica, el abandono en el polígono industrial. Se quedó muy quieto durante esta parte, solo pidiéndome ocasionalmente que aclarara detalles específicos. Me preguntó si tenía alguna prueba de todo aquello. Le dije que Aitor podía corroborar que me había encontrado allí, que los registros del hospital de Basurto mostraban que fui tratada por hipotermia, y, dudé un momento. Saqué mi pequeña grabadora digital. Le expliqué que había grabado la conversación telefónica que tuve con Javier al día siguiente, cuando me llamó por las cuentas congeladas. Me preguntó si lo había grabado sin su conocimiento. Le dije que sí, que el País Vasco es una comunidad de consentimiento unilateral para grabaciones, así que era legal. Y, honestamente, después de lo que había pasado, sentí que necesitaba protegerme. Le pregunté si quería escucharla. Asintió. Puse la grabación. La voz de Javier llenó la pequeña habitación, cargada de pánico e indignación, pero notablemente vacía de cualquier disculpa real o preocupación por mi bienestar. Cuando llegamos a la parte en la que dijo tal vez dejar que caminaras no fue lo mejor, vi a Miquel hacer una mueca. Eso es bastante demoledor, dijo cuando terminó. Lo que más me impactó,
le dije, fue que ni siquiera preguntó cómo había sobrevivido. Solo asumió que había encontrado la manera de llegar a casa. Aitor habló por primera vez. Cuando la encontré, dijo con voz grave, estaba inconsciente en la hierba mojada. Si yo hubiera estado en un turno diferente, o si hubiera tomado otra ruta a casa. Miquel se volvió hacia él. Perdiste tu trabajo por ayudarla. Aitor se encogió de hombros. Sí, pero mereció la pena. Miquel volvió a mirarme y me preguntó si había considerado tomar medidas legales contra mi hijo. La pregunta que había estado evitando. Le dije que mi abogada, Elena, decía que tenía un caso sólido para varios cargos, abandono de una persona mayor, robo, posiblemente intento de homicidio si un fiscal quisiera ser agresivo. Pero, él es mi hijo. Y hay otras personas que podrían resultar heridas. Su hija. Mis pocos amigos restantes. Incluso sus empleados, que no tienen nada que ver con esto. Miquel asintió lentamente. Me preguntó qué esperaba lograr contando mi historia. Quiero que otras personas en mi situación sepan que tienen opciones. Que no tienen por qué aceptar ser tratadas como cargas o inconvenientes solo porque están envejeciendo. Y quiero que las familias que podrían estar considerando hacer algo como esto entiendan las consecuencias reales. Javier pensó que podría simplemente deshacerse de mí y seguir teniendo acceso a todo lo que yo había construido. Pensó que la estructura financiera que habíamos creado era solo una formalidad. Pero esas estructuras existen por una razón. Y ahora está experimentando lo que es realmente construir algo desde cero. Sin mi dinero, sin mis garantías, sin mi apoyo. Si puede hacerlo, entonces tal vez merezca tener éxito. Si no puede, me encogí de hombros, entonces supongo que descubriremos de qué estaba hecha realmente su empresa. Cuando Miquel se fue, Aitor y yo nos quedamos en silencio por un largo rato. Finalmente, él habló. Me preguntó cómo me sentía. Extraña. Como si hubiera cruzado algún tipo de línea. Me preguntó si creía que había hecho lo correcto. Le dije que me lo preguntara en una semana. Esa noche, Elena me llamó con actualizaciones. Javier había contratado a un nuevo abogado, uno de un bufete de Madrid, más agresivo, que estaba amenazando con todo tipo de acciones legales. Pero también había comenzado a hacer algunas llamadas interesantes. A inversores potenciales. Parece que está tratando de reunir capital para mantener su empresa a flote sin mis garantías. Y, según las fuentes de Elena, no le estaba yendo bien. Resulta que cuando los inversores hacen una auditoría real de su modelo de negocio, descubren que una gran parte de sus activos eran en realidad míos. ¿Y sus empleados? Algunos ya habían comenzado a buscar otros trabajos. Se estaba corriendo la voz de que la empresa podría no ser tan estable como parecía. Me sentí mal por eso. Esas personas no tenían la culpa de las decisiones de Javier. Le pregunté a Elena si había alguna manera de proteger a los empleados si la empresa colapsaba. Me preguntó si estaba pensando en respaldar algún tipo de paquete de indemnización. Le dije que tal vez. Tendría que ser estructurado de manera que Javier no pudiera acceder a él. Elena suspiró al otro lado de la línea. Isabel, eres demasiado generosa para tu propio bien. Le respondí que no era generosidad, que era justicia. Esas personas confiaron en Javier, igual que yo. La diferencia es que ellas no tienen protecciones financieras. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Aitor estaba ayudándome a configurar un ordenador portátil prestado cuando mi teléfono sonó. Era Sofía. Asterisco Mona asterisco Isa, ¿puedo verte? Le dije que por supuesto. Me dijo que salía del instituto a las 3:30, que podía coger el metro. Le pregunté si sus padres sabían que me estaba llamando. Me dijo que no, y que prefería que no se enteraran. Le di la dirección y, 2 horas después, mi nieta de 17 años estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, bebiendo un colacao y pareciendo mucho más madura de lo que recordaba. Me preguntó qué estaba pasando realmente. Que su padre y su madre no paraban de decir que estaba enferma, que alguien me estaba manipulando, pero que yo no parecía enferma. Le dije que no lo estaba, que estaba haciendo algunos cambios en mi vida.
Cambios como decidir que no voy a permitir que la gente me trate mal solo porque estoy envejeciendo. Me preguntó si